Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de el podcast de Neuroocupación de la Fundación AISE. Hoy tenemos caras nuevas, tenemos invitadas nuevas a este episodio que trata sobre volver a conducir después de un daño cerebral sobrevenido. Y bueno, estoy muy contenta porque nos acompañan Inma y Mercedes, que son las compañeras que siempre están ahí al pie del cañón, pero hoy tenemos una invitada especial que es Ana Clara Esot, que bueno, que ya es terapeuta ocupacional, colabora con nosotros también en el máster de neuroterapia ocupacional, es investigadora, formadora y ahora está doctorando en la Universidad de Málaga sobre una temática súper interesante, súper potente y muy necesaria en el tema de la terapia ocupacional, pero sobre todo en el ámbito de la rehabilitación, como es el tema de conducir. Y bueno, la hemos querido invitar porque nos hace mucha ilusión que nos cuente todo el trabajazo que están haciendo. Y bueno, Ana, pues háblanos y cuéntanos un poco qué tal, preséntate y cuéntanos. Hola, buena. Bueno, creo que me has presentado mejor de lo que yo nunca podría haber hablado sobre mí misma, pero maravilloso. Muchas gracias. Ya nos conocemos un Pero poco. bien, ya está, no sé, o sea, creo que tampoco, o sea, de mí no tengo más nada que decir. Creo que eh, la cosa, a mí me hizo realmente mucha ilusión eso, pues venir aquí a esto, porque, bueno, realmente llevo ya bastante tiempo con mis compañeras hablando todos los días de conducción, entonces esto es como que, venga, un poco más, está guay. Y realmente es que lo estamos haciendo con mucha ilusión, ¿sabes? Incluso esto, ¿no? De todos los días, nada más que conducción con conducción, pero se hace con ilusión, ¿sabes? Porque es lo que decías tú al principio, que es una cosa que no sé, que en España es como que está, pero no está en realidad, ¿sabes? Porque mucha gente necesita volver a conducir, necesita, ¿no? Toparse con profesionales y con gente que aborden eso y que sepan abordarlo y en fin, y es un mundo un poquillo ahora mismo en fase de desastre y de abandono, ¿sabes? Pero no sé, la verdad es que al meternos en esto no sabíamos que iba a ser tanto y nos estamos dando cuenta de la gran necesidad que hay, que es muy bestia, muy bestia. Ya. Con lo que hablabas de que muchísima gente al final pues tiene la conducción como una forma de vida, de moverse por comunidad y demás. He estado investigando un poco y en 2021 había un registro de 27,4 millones de españoles con permiso de conducción, que si quitamos los niños, la gente a lo mejor en una edad más envejecida que por problemas de salud o ya por edad no pueden tener carnet, que son una jarta de españoles las que los que nos desplazamos necesitamos el coche para nuestro día a día. Entonces, dentro de esa cantidad de personas con carnet están los que sufren un daño cerebral sobrevenido, que es como, hostia, es que son muchas las personas que también padecen este tipo de enfermedad, pero es que la globalidad española es que nuestra población es muy activa en cuanto a desplazamientos, salidas, uso de coche para todo, viajes, ocio, todo. Sí, Entonces, se ve la inminente necesidad de trabajar en este campo. hombre, es que sí, eso es un poco una de las cosas algunas de las cosas que más como que se van hablando, ¿no? Claro, cuando nosotros estamos conduciendo es lo mismo que nos pasa siempre, ¿no? Hacemos toda nuestra vida, todas nuestras cosas y hasta que no lo perdemos no nos damos cuenta de realmente lo fundamental que era para muchas otras cosas, ¿no? Que al final todo está un poco interrelacionado y el tema del coche pues funciona tanto como un facilitador, ¿no? Para llevar a cabo un montón de ocupaciones en tu vida diaria, también para poder cumplir con ciertos roles que tú tienes, porque anda que si no eres madre, padre, madre mía, lo que te hace un coche ¿sabes? En tu Claro. vida para poder cumplir con ese rol, ¿no? Y muchas otras cosas distintas, ¿no? Incluso dedicarte a algo que requiera la conducción, ¿sabes? O sea, que tu ocupación, tu trabajo principal sea ese, ¿no? Seas camionera o taxista, Mm. ¿no? Entonces, realmente sí, nuestras vidas giran muchísimo en torno a poder ser capaces de conducir y no solo porque cumplan, ¿no? Porque nos ayuden a cumplir con ciertos roles, con ocupaciones y tal, sino también porque contribuye un poco a nuestra seña de identidad también, ¿no? Y a nuestra sensación de poder ser libres, ¿no? De poder Claro, ser independientes, ¿no? de decidir también y claro.
Sí, Es sí, que sí. así, es que entonces muchos de los estudios que estamos viendo y tal, que hablan, ¿no? de la percepción, ¿no? O de temas un poco más cualitativos en relación a la hora de perder la capacidad de conducir, hablan de eso, ¿no? De una tremenda pérdida de sensación de libertad y de independencia, ¿no? Y de incluso de eso, de a la hora de pierden actividades o pierden ocupaciones por no poder conducir. O bueno, incluso está muy relacionado también con procesos de depresiones, con obviamente un empeoramiento en la calidad de vida. Está, vamos, está muy relacionado con muchas cosas distintas. Y en general es eso, en general, pues un poco hacia lo negativo, ¿no? El, el no poder conducir otra vez. Sí, de hecho nosotros, no sé, las compañeras que hoy están conmigo, pero en la práctica clínica es muy habitual que un paciente te demande el tema de conducir. Es que yo si condujera, es que si yo pudiera coger mi coche, es que me hace falta o me falta conducir para sentirme, ¿no? Como tú dices, con mayor libertad, con mayor poder de decisión. Nosotros tenemos un paciente que es verdad que en su día se estuvo trabajando el subir y bajar escalera, porque es que vive en un tercero sin ascensor, un tercero que es como un tercero, pero son muchas más escalas, que parece como si estuviese en un quinto. Y claro, su frase típica es que no me sacan de casa desde el martes pasado. Como, jolín, tú que puedes salir de tu casa medianamente con ayuda, con apoyo, bajando las escaleras, te quedas en el portal de tu casa y ya está. Ya más allá de bajar de tu casa, pues por a lo mejor la orientación contextual, ¿no? O la comunidad que tiene en ese momento que quizá no te permita pues, irte a un bar o dar un paseo o lo que sea, sino que dependes tanto de un coche que tu vida se resume en es que tienen que venir a por mí para hacer algo con mi vida y dejar un poco el sofá y moverme y hacer otro tipo de ocupaciones o algo que me llene o sea mucho más significativo que simplemente ver la tele y esperar. Entonces, y además ese hombre que ha sido camionero, ¿no? Que se junta un poco toda su historia de vida. Y sí que es muy recurrente, he puesto un poco este ejemplo, pero sí que es muy recurrente en ciertos patrones, sobre todo en nuestro caso, más en el género masculino, hay como muchos más hombres que nos han demandado la necesidad de conducir. En nuestro caso también, ¿no? que facilitamos tu contacto a una de nuestros pacientes porque también era algo muy necesario para ella. Tenemos también una mujer que demandaba con mucha necesidad el tema de volver a saber si podría conducir, pero por lo general en nuestro ámbito yo me he encontrado con más perfiles de género masculino, pero es que es impresionante. Es un porcentaje muy alto quien lo demanda. Sí, de hecho, en muchos de los estudios que hemos estado leyendo para lo nuestro y tal, pasaba eso, ¿no? O sea, cuando han creado evaluaciones o cuando han hecho cosas, ¿no? que requerían evaluar a personas conductoras o que les interesaba volver a conducir, en muchos estudios siempre hablaban eso, ¿no? Ponían eso, que había como siempre un sesgo mucho mayor a la población masculina que había acudido a participar en el estudio, ¿no? Pero bestia, o sea, una cosa de, tal vez hablamos de 70-30 o sea, una cosa bestial. Y eso, bueno, no solamente aquí en España, nosotros en el estudio nos está pasando un poco lo mismo, ¿eh? O sea, nosotros en el proyecto estamos recibiendo, pero con diferencia, muchísimo más hombres que mujeres. Y eso, y no solo en España, o sea, todos los estudios son de muchos sitios diferentes, hay de Estados Unidos, de Inglaterra, de no sé qué, hemos visto de Mm. muchos sitios y en muchísimos estudios tienen la misma circunstancia, sí, una cosa, Y yo te iba a preguntar una cosa, porque me he estado leyendo un estudio de Samuelson de 2022, ¿no? Que tú en lo que nos pasaste, ¿no? Para participar un poco, pues sí que leí como ese autor y ese equipo y decía que también la edad tiene mucha influencia, que como que, bueno, yo no tengo ni idea, te lo pregunto porque me ha sorprendido, que tanto los rangos de edad de gente muy joven como gente ya de una avanzada edad, también pues, por el deterioro un poco que puede tener, ¿no? El tema de envejecimiento, eran los más potencialmente, eran como personas que tenían más dificultades en volver a tener una conducción eficaz que el rango de edad como adulta. Pero me sorprendió sobre todo porque ahí, en esos parámetros que decían que costaba más volver a desempeñarse la conducción, estaban los jóvenes.
Entonces no sé si tú ahí me puedes contestar o has leído algo en referencia a eso o en tu protocolo, que ahora nos explicarás un poco de qué va, ¿te has encontrado eso también? Bueno, realmente nosotros en nuestro proyecto, jóvenes, o sea, nunca hemos tenido a alguien menor de 30 años. O Ujú, sea, hasta ahora son todos siempre mayores de 30, 35, sobre todo y tal, y no son muchas personas, la verdad. O sea, ujú, de que hayan sufrido ictus y eso. Mm, hombre, yo no recuerdo bien por qué lo decían estos autores en este estudio, ni me acuerdo si ponían algún tipo de justificación, pero es verdad que en otros sitios hemos visto que también hay, o sea, obviamente en la gente que es ya más mayor, mayor de 65, 70, ¿no? Cuando ya entramos en otra edad, influye muchísimo el deterioro cognitivo, claro. ¿no? Si hay algún tipo de también algún proceso incipiente de otras cosas, ¿no? Y solo eso, solo el deterioro por la misma edad, pues influye muchísimo, sobre todo el deterioro cognitivo, ¿no? Es verdad que el físico en cuestión de reflejos y tal también, pero sobre todo el cognitivo es donde se nota que más afecta. Pero luego en edades más jóvenes, también hemos visto que hay cosas que tienen que ver más con, por ejemplo, con perfiles psicológicos y con también la experiencia que tú tengas en conducción. Los años de experiencia en conducción influyen muchísimo. Entonces, lo mismo puede ser también por eso, ¿no? Que no es lo mismo la experiencia en conducción, la pericia, sabes, que tenga una persona de 20 y pocos años a una que ya tenga 50, ¿no? Y que lleve toda la vida conduciendo, conduciendo de forma frecuente, ¿no? Entonces, eso influye muchísimo, 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 muchísimo. Porque no solo automatizas cosas prácticas, cosas motóricas o reacciones, tú automatizas también situaciones, ¿no? Que te ayudan a predecir, que te ayudan, ¿no? Un poco a ver, ¿no? A pensar qué va a ocurrir, qué va a hacer este, qué va a hacer el otro, o en función de cómo tú sueles reaccionar, ¿no? Entonces, son cosas que influyen bastante. Entonces, vamos, que yo esto ahora mismo lo estoy diciendo por lo que sé, pero no sé si iba por ahí lo que decían estos autores, pero vaya. No sé, yo no me he leído el artículo. ¿Puede también tener influencia, no sé si eso lo habéis visto vosotros, por el tipo de lesión? Es decir, por los perfiles, ¿no? De gente más joven, pues a lo mejor el daño cerebral sobrevenido pueda venir más por tipo traumatismos craneoencefálicos, otro tipo de lesiones más difusas, con mayor carga cognitiva, que a lo mejor en perfiles de 45, 50 y pico años, ¿no? Donde a lo mejor son ictus que están como más localizados y a lo mejor no tenga, no sé, no sé si habéis leído por ahí o habéis visto un poquito ese tipo de influencia, ¿no? Porque yo veía como esas dos partes, ¿no? Creo que la experiencia al final es una clave, por lo que tú decías, no solo por la experiencia a nivel motor, sino porque como que tú, siempre se dice, ¿no? Que hasta que no llevas 100.000 kilómetros conducidos no puedes decir que sabes conducir, ¿no? Porque en ese tiempo te ha dado, pues, esa anticipación de, yo qué sé, lo típico que dicen, detrás de la pelota viene un niño, ve a uno delante que está haciendo cosas raras y te para porque sabes que se va a meter cuando no se tenía que meter y además sin intermitente, ¿no? Entonces son cosas como que te dan la experiencia de llevar muchos kilómetros conducidos. No sé si entraría también la parte del tipo de lesión como el perfil que también podría influir, ¿no? Hombre, eso seguro. O sea, nosotros lo que pasa es que nos estamos centrando mucho más en gente con ictus, ¿no? Gente que ha sufrido un ictus porque es de lo que va nuestro proyecto, ¿no? Porque claro, básicamente es que no tiene nada que ver, ¿no? La afectación de una persona que ha sufrido un ictus con la afectación que ha sufrido una persona con un traumatismo craneoencefálico. Y obviamente es lo que tú dices, o sea, en gente con traumatismo craneoencefálico también hay un perfil de gente joven, ¿sabes? Que bueno, que en fin, esas cosas obviamente que influyen. Y sí, yo creo que también puede ir por ahí. Lo que pasa es que no sé, Samuel, son estos que decían, si era solamente de ictus, si era daño cerebral adquirido, sobrevenido por diversas causas, no lo sé. Sí, es verdad que en el estudio había como una muestra de 300 y pico, 500 personas, una bestialidad, y no concretaba, sí un poco especificaba pues justo lo que tú has dicho, pues que a nivel de cuanto mayor edad avanzaba, pues que ya no solo por las lesiones y la clínica del daño en sí, sino porque al final lo del tiro cognitivo estaba ahí, presente. Pero o no he sabido yo identificar tanto lo que nombraban a nivel de esta población más joven y se me quedaba ahí un poco más coja la información, pero sí,
las explicaciones que habéis comentado, pues sí, tienen toda la lógica y sí que pueden a lo mejor ir por ahí. No sé, Merce, creo que querías hablar tú también, ¿no? Sí, hola Ana Clara. Hola. Que te quería preguntar si nos podías hacer una visión general del estudio en el que estás participando, ¿no? Estás hablando de él, pero me gustaría saber en qué contexto lo estás haciendo. Es a través de la universidad, ¿no? Entiendo, como tu trabajo de doctorado, ¿no? ¿Puede Sí. ser? Es un poco el contexto en el que lo estás haciendo y cuál es el planteamiento, si es un estudio de investigación o un estudio de la situación actual en España, un poco cuál es el objetivo, cuál es el resultado, el producto final, ¿no? del estudio, lo que estáis buscando y con quién lo estás haciendo también. Vale, estupendo. Sí, bueno, mi doctorado está dentro de lo que es el gran megaproyecto. ¿Vale? O sea, mi doctorado es como una parte de eso, ¿no? Realmente todo empezó, ¿no? Bueno, con unas ideas ahí que fue teniendo María Rodríguez Bailón, que es profesora titular y terapeuta ocupacional en la Universidad de Málaga, junto con Cándida Castro, que es catedrática, es profesora en la Universidad de Granada, y ella, bueno, es investigadora también, las dos lo son. Pero Cándida, bueno, tiene una trayectoria muy, muy larga y muy extensa en todo lo que es la investigación en la conducción, ¿vale? Ella se centró mucho también en temas de percepción de peligros, estimación de riesgos, cosas atencionales relacionadas con la conducción. También he hecho unos trabajos muy chulos que fue ¿no? de traer muchas pruebas y muchas cosas, validarlas y adaptarlas al contexto español. Cosa que claro, que es que aquí estamos un poquillo, ¿no? Faltos de todo eso. Entonces, bueno, ahí se juntaron, ¿no? Como ellas dos y empezamos como a planear un poquito eso, ¿no? Con la influencia que tiene María, con su relación con toda la neurología, ¿no? Y Candy con todo esto, pues claro, ahí salieron maravillas. Entonces, pues plantearon esa colaboración y de ahí pues fue surgiendo este proyecto, ¿no? Que en este proyecto pues ya nos sumamos, ¿no? Empezamos a trabajarlo y a desarrollarlo. Principalmente, bueno, yo y mi compañera Lucía, que también es terapeuta, que está también conmigo aquí en la Universidad de Málaga. Entonces el proyecto inicialmente fue eso, ¿no? Una colaboración entre la Universidad de Málaga y de Granada, ¿no? Entre estas dos personas. Hicimos este grupito. Pero claro, luego colaboradores hay un montón, o sea, contamos con la colaboración de mucha gente, por ejemplo, de Hosan de la Universidad de Vic, luego de la Universidad de Granada y sobre todo del CIMCIC, ¿no? El Centro este de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Ahí también hay mucha gente colaborando, ¿no? Hay psicólogas, neuropsicólogas, terapeutas ocupacionales. En la Universidad de Málaga también hay fisioterapeutas que han colaborado con esto. Entonces, hemos hecho como un equipo ahí multidisciplinar muy chulo para desarrollar el proyecto y para desarrollar, ¿no? Lo que íbamos a hacer luego. Entonces, bueno, la cosa fue esa, o sea, lo que se ha planteado desde un principio es que queremos elaborar un protocolo, ¿vale? Que sea efectivo y que esté adaptado al contexto español de evaluación cognitiva de la conducción, ¿vale? Un protocolo que de cierta forma nos permita predecir hasta cierto punto, ¿no? Si una persona pues puede volver a conducir en este momento o no, ¿no? O si está dudoso, o en fin. Y cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta para ayudar a rehabilitar a esta persona, ¿no? Para que pueda volver a conducir. Entonces, la idea es esa, es elaborar ese protocolo, ¿no? Un protocolo que es con la idea de que sea predictivo, un poco por eso, por salvar de cierta forma que no siempre se tenga que subir a la persona en un coche para ver si sí o si no, porque digamos que eso ahora mismo pues no es muy factible, no es muy fácil, ¿no? Incluso muchas autoescuelas no tienen la preparación para que una persona con un ictus, con un montón de necesidades físicas y tal, pues se monte y pueda conducir un coche. Entonces, claro, lo ideal sería que cualquier persona o cualquier profesional apto para evaluar estas capacidades, pues pueda utilizar este protocolo para que le dé una idea de decir, esta persona sí, pero, o esta persona no, o esta persona venga, vamos para adelante, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿vale? Y
claro, y la idea de hacer un protocolo de evaluación cognitiva, ¿vale? Es porque, bueno, leyendo, informándonos un poco, obviamente vimos que, claro, obviamente las personas que han sufrido un ictus, pues pueden acabar con muchos tipos de secuelas diferentes, ¿no? Secuelas motóricas, secuelas más sensoriales, más cognitivas, en fin, ¿no? De comportamiento. Pero claro, por ejemplo, lo que siempre parece como más complicado, que es lo físico, ¿no? Incluso lo que nos dice mucha gente al que viene, ¿no? Dice, pero yo no sé si puedo participar porque es que yo no puedo mover nada, ni el brazo ni la pierna. Entonces, claro, tú dices, pero es que lo físico ya se ha visto con muchos estudios que realmente no es predictivo de que puedas o no volver a conducir, o no, porque además en el mundo en el que estamos ahora mismo, con tanta tecnología, tantas adaptaciones y tantas cosas, es que muchísimos problemas físicos, motóricos más que nada, se pueden compensar, se pueden, ¿no? Adaptar para que tú puedas conducir efectivamente y con seguridad, ¿no? De hecho, hombre, la DGT tiene sus manuales y sus protocolos y sus cosas de adaptaciones oficiales, ¿no? Y para hacerlo, y que de hecho cuando una persona quiere volver a conducir le dan unos tipos de adaptaciones adecuados a ella y obviamente son oficiales, o sea, tú vas a tu ITV con tus adaptaciones oficiales y tal, y eso obviamente está bien, ¿no? Está permitido y es legal. Entonces, pues eso, el gran problema que nos queda es la cognición, ¿no? Porque cómo adaptas tú que alguien pues no focalice su atención en un hemicampo, o que alguien, ¿no? De repente pues no mantenga más la atención y se disperse con otra cosa, o que no pueda recordar bien de repente, ¿no? Las normas o no las tenga bien integradas. Entonces eso, la compensación a día de hoy no está muy currada, ¿no? O sea, tenemos muy pocas cosas para ciertos tipos de dificultades, pero no para todas, ni mucho menos. Y son de las más complejas, creo yo, bueno, no creo yo, lo que se dice, son de las más complejas de subsanar, ¿no? Sobre todo ya cuando nos metemos también en temas de conciencias de déficit, en temas así es mortal. Entonces, Claro. pues, sí, perdón. No, que perdona que te haya cortado, que justo te iba a decir, ¿no? Hablando de esa falta de conciencia del déficit, entiendo que para que las personas participen en tu protocolo tendrán que tener una serie de requisitos, que tener unos criterios, ¿no? De inclusión y exclusión. Uno sería el tema de la nosoagnosia, ¿no? Eso no lo estamos poniendo, no, eso no. Eso, o Pues sea, cuéntame un eso puede poquito. venir cualquier persona en ese sentido, puede venir cualquier persona. Realmente los criterios que estamos poniendo son criterios que se relacionan también con los criterios que exige la DGT, porque obviamente no vamos a evaluar a gente que la DGT te está diciendo que es que pase lo que pase, no puede conducir. Entonces, esos perfiles de esas personas, pues claro, no los podemos incluir. Pero vaya, básicamente en este estudio lo que estamos haciendo un poco, ahora te cuento ya el perfil mejor, lo que estamos haciendo es eso, o sea, para llegar a desarrollar ese protocolo, que va a ser un movidón, desarrollar ese protocolo, lo que estamos haciendo eso, es recibir participantes, ¿no? Personas que han sufrido un ictus y también personas que no lo han sufrido. Estamos haciendo dos grupitos, ¿no? Y esas personas pues lo que hacen es venirse a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y allí pues pasan un montón, un porrón de evaluaciones cognitivas, ¿no? Bueno, neuropsicológicas, de corte neuropsicológico, que bueno, que son de lápiz y papel, u otras de test de ordenador. También pasan el psicotécnico famoso de cuando todos nos sacamos el carnet de conducir también. Pasan unas pruebas muy chulas que diseñó Cándida, que son para predicción de peligros, ¿no? Y también estimación de riesgo, y que están muy guay porque son como unos vídeos y que las personas tienen que estar ahí muy atentos a lo que va a ocurrir, ¿no? Tomar decisiones, en fin, tenemos como ese compendio de pruebas que son más de corte neuropsicológico. Y luego también estas personas están haciendo hacen prácticas en un simulador de conducción que tenemos allí y luego les evaluamos el desempeño en ese simulador, ¿no? Al final. Y por último también hacen una práctica en un coche de autoescuela y luego hacemos una evaluación del desempeño en el coche de autoescuela.
Entonces la idea, ¿no?, es coger, ¿no?, ese desempeño real en un coche de verdad, con, obviamente está la instructora de autoescuela y ella también luego da su criterio, ¿no?, como profesional de la conducción, ella da su criterio de si ha visto que la persona está apta, es dudosa o no está apta ahora mismo para conducir. Entonces, este criterio del desempeño real es lo que nos interesa para contrastar todo lo demás, ¿no? Para ver qué pruebas de esas, de lápiz y papel y tal y cual, si sirven o no sirven para luego determinar el desempeño, ¿no? Porque ahí nos metemos siempre en lo mismo, ¿no? En el aspecto más ecológico de las pruebas neuropsicológicas que se utilizan normalmente para evaluar a la gente, ¿no? Si estás evaluando su atención aislada de cualquier otra cosa o su atención durante el desempeño de una actividad, que ahí cambia todo, ahí cambian las cosas ligeramente. Entonces, eso es un poco lo que queremos, ¿no? Queremos llevarlo ahí al desempeño. Y bueno, y realmente es una movida. O sea, para esto, o sea, están todos estos profesionales que estamos trabajando. También tenemos siempre la ayuda de alumnos de María de la universidad, ¿no?, que son alumnos internos, que también les enseñamos a evaluar y están ahí a tope. Y obviamente eso, nos llegan personas de hospitales de Málaga, de sitios como AISE, ¿no?, que también tenemos colaboraciones con vosotros, otros sitios también de clínicas de neurorehabilitación, y ahí estamos, recibiendo y recibiendo y recibiendo y a saco. Y ahora mismo estamos evaluando, y hasta queremos llegar, bueno, al mayor número de cantidad de gente posible, para que sobre todo cuando hagamos los análisis y esas cosas estadísticas, pues tengamos ahí un poquillo de potencia con los números. Pero bien, o sea, ahora mismo estamos en ese punto y bueno, y lo chulo también de todo esto es que como hemos visto que también habían unos vacíos en ciertas pruebas. Por ejemplo, lo de percepción de peligro y estimación de riesgos lo tenemos cubierto gracias a las pruebas estas que diseñó Candy y sus equipos y tal, y estamos en eso, ¿no?, en proceso también de ver qué ocurre con estas pruebas con gente con daño cerebral, porque esto no se había diseñado inicialmente para personas con daño cerebral. Entonces estamos, ¿no?, como de cierta forma validando en ese aspecto. Pero luego vimos, por ejemplo, que dices, vale, ahora montamos a la gente en un coche y ¿cómo la evaluamos? O sea, porque no tenemos nada, no hay pruebas para eso. O sea, no hay pruebas, digamos, ¿no?, bien hechas, ¿no?, validadas y todo para el ámbito español. En otros países, ¿no?, en otros sitios del mundo, hay pruebas creadas, ¿no?, que son las pruebas que se llaman on-road, ¿no?, las pruebas en carretera. Y son todas pruebas, pues generalmente del desempeño, ¿no? Y se mide la calidad del desempeño de la persona o, en fin, otros criterios distintos, ¿no? Y hay pruebas de esas y en muchísimos sitios el personal capacitado para hacer esa prueba o para llevarla a cabo son los terapeutas ocupacionales, que es una cosa curiosa que hemos estado aprendiendo de otros países. Y nada, y entonces pues dijimos, bueno, pues hemos dicho, venga, pues vamos a hacer una para España, ¿no? Porque vimos eso, ¿no?, que también es verdad que como la conducción es tan diferente de un país a otro muchas veces, sobre todo si no está en el ámbito europeo y tal, entonces decidimos crear una nueva prueba de evaluación, ¿no?, para evaluar el desempeño de una persona que está conduciendo, tanto en simulador como en un coche, ¿no?, en la conducción real. Y esa prueba pues está ahora mismo en proceso, ¿no? O sea, se ha creado y está en proceso pues de validarla, ¿no?, de ver distintos criterios de fiabilidad, de validez. Y hemos creado esa prueba y hemos creado también otra que es off-road, o sea, una que es fuera de carretera, sin necesidad de que la persona se monta en un coche, ¿no? Y bueno, y con esta prueba estamos haciendo lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que esta prueba pues mide más cosas, bueno, más como estratégicas, ¿no? Como una prueba muy chula, que se hace como en un mapita, que ya en cuanto se pueda distribuir, lo distribuiremos a saco todo, pero una prueba también muy chula que se hace en un mapita y que la persona pues tiene que ir eso, ¿no? Tiene que ir como planificando y pensando, ¿no?, en función de ciertas tareas que tiene que hacer, pues qué medio de transporte va a coger, cuánto tiempo tarda de un sitio a otro, si llega a esto o no llega, entonces qué debería hacer para... No, es un poco esa fase más de
bueno, de estrategia, ¿no? Que todos usamos a la hora de conducir, que puede ser previo a la conducción o durante la conducción, ¿no? Previo a la conducción es lo típico que dices, uy, Dios mío, tengo que ir a no sé dónde y también a otro sitio, pero este sitio cierra a esta hora y este tal, vale, entonces voy a ir a este primero y tal, y voy a coger por esta carretera porque hay menos tráfico, entonces voy a llegar antes, ¿no? Entonces es como todas esas maquinaciones que tú te haces, ¿no? Para conducir en función de un objetivo que tú tengas, pues para poder cumplir con ese objetivo, ¿no? Y esa prueba, pues un poco va por ahí. Va por ahí esa prueba. Parece como el mapa del zoo, ¿no? ¿No? De neuropsicología, me acabo de acordar. Y oye, con estas dos pruebas que nos has comentado, una vez que ya esto esté ya realizado, validado y tú hagas la distribución, ¿no? a los centros y podamos utilizarlas, ¿es imprescindible pasar estas dos pruebas a cada persona, a cada paciente? ¿O dependiendo del perfil que tenga, cada prueba correspondería a un paciente? Cuéntanos un poco si eso también nos lo puedes explicar. Claro, eso sería ya, sería como el final de nuestro estudio, o sea, el llegar a diseñar el protocolo, ¿no? O sea, un protocolo que sea efectivo para evaluar a las personas, ¿no? Y que realmente nos digan cosas útiles sobre su desempeño real en la conducción. Entonces, por ejemplo, esta prueba que da en el mapita de estrategias y tal, pues claro, se tendrá que demostrar que sirve, ¿no? O sea, lo mismo no sirve para esto y sirve para otras cosas, ¿sabes? Pero bueno, ya está ahí creada y servirá para lo que sirva. O si no sirve para nada, pues no sirve para nada. Pero eso es un poco lo que tenemos que hacer. De todas las pruebas que estamos pasando, luego tenemos que hacer 10.000 millones de análisis para ver, ¿no? cuál de todas esas pruebas o cuáles de esas pruebas sí son las que nos sirven para tener esa predicción, ¿no? de la conducción real de una persona. Entonces, ese es el gran final del proyecto. Súper interesante y complejo, ¿eh? Porque tú hubieras dicho una movida gorda. Pero, jolín, no, que os estáis adentrando en un mundo apasionante, a la vez que complejo y necesario. Vale, yo estoy deseando que nos informéis y nos pases todas esas pruebas, porque, jolín, es que a nivel terapéutico creo que ese ofrecimiento de esas herramientas para que esos pacientes, pues bueno, porque muchas veces los terapeutas nos vemos en bragas, literalmente, de no, es que yo no te puedo ayudar, es que no lo sé, yo te puedo derivar a esta persona o te puedo aconsejar un poco la línea que tienes que seguir, ¿no? Yo ahora no, pacientes, ¿no? Que me preguntan, es como, no, mira, pues hay un centro, un equipo de referencia que está valorando, esto también tiene que pasar por un tribunal médico, tu médico también tiene que recomendarte, tiene que hacerte pruebas, tiene que pasar X tiempo hasta que de la lesión para que vuelvas a conducir, tienes que volver a pasar un protocolo de conducción. Es como, sí, te podemos decir los pasos, pero yo no soy la persona que puede trabajar o validar si tu desempeño es apto o no. Entonces, jolín, de verdad, qué alegría, ¿no? Que haya equipos así como el vuestro, que esté ahí a piñón trabajando en esto. Te quería preguntar, Ana Clara, estas dos pruebas que estás comentando, que las veo, claro, súper interesantes y yo creo que podrían tener una aplicabilidad no solamente para daño cerebral adquirido. Entonces, la primera pregunta es si es específica de daño cerebral adquirido. En tal caso, ¿por qué? Porque lo vería muy interesante en general para cualquier tipo de daño neurológico, incluso para cualquier tipo de persona sin haber sufrido daño neurológico. Porque al final dices, pues si, bueno, pues yo qué sé, todos sabemos que hay gente pues muy hecha para adelante, dices, hombre, no tiene un daño frontal, pero parece que lo tenga. O gente, pues yo qué sé, igual un señor del campo que aprueba el carnet y no podría ir en autopista ni en ciudad, pero es que va de su casa del pueblo al huertico y entonces con que eso lo pueda hacer. Entonces yo creo que no sé, para muchos niveles, ¿no? Un poco, pues ahí si nos puedes también comentar un poquito. Hombre, realmente ahora, claro, como estamos dentro de lo que es este proyecto, de este estudio de investigación, claro, el estudio solamente lo estamos haciendo ni siquiera con personas con daño cerebral sobrevenido, o sea, ni siquiera, es solo personas con ictus, ¿sabes? O sea, solamente.
Entonces, claro, el proyecto solamente lo estamos haciendo con estas personas. Entonces, las 2 pruebas estas, ahora mismo se están estudiando, se están validando y tal, con esta población solamente. Pero claro, la idea es eso, que primero se creen las pruebas bien y bueno, y se saque las versiones, ¿no? Si sirven, finalmente, si vemos que sirven para lo que queremos que sirvan o que evalúen lo que queremos que evalúen, sacaremos pues eso, la versión de esta prueba para personas con ictus, ¿no? Y luego ya veremos pues más adelante si hay gente interesada en hacer sus estudios y sus doctorados y sus cosas y que, no sé, por ejemplo, pues estudiemos estas pruebas pues con personas con deterioro cognitivo leve o tal, ¿no? Y se van probando, ¿no? Pues se van probando para distintas poblaciones. Es un poco lo que pasa con todas las pruebas, o sea, no las puedes lanzar así a todas las poblaciones porque tú tienes que ver concretamente, ¿no? Con las necesidades y las dificultades que tiene cada población, ¿no? Con ciertas características. Claro, tienes que validarlo para esas características y luego ya veremos cómo funciona o cómo responde a otras características diferentes. Entonces, ahora mismo es que, claro, estamos empezando, o sea, es eso, o sea, pero que la idea sí es ampliarlo y que sirva para todo lo que pueda servir, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, estaría bien. Inma, tu audio. Ay. Yo te quería comentar, porque lo que a mí siempre me llama la atención, ¿no? de los procesos de investigación, un poco, y por lo que nos vas contando, ¿no? Cómo va, a partir de una idea van surgiendo otro tipo de necesidades, ¿no? Es como, voy a llegar a un protocolo final, pero de pronto me doy cuenta que no hay una forma de valoración de estas cosas que van antes. Entonces, cuéntanos un poquito también desde tu experiencia, ¿no? En esa introducción de la investigación, ¿qué dificultades te has encontrado? ¿Cómo van surgiendo esos pasos? Porque yo creo que también es interesante, ¿no? Que conozcamos toda la parte guay, ¿no? De todo lo que estáis consiguiendo, pero creo que también entrar en investigación, que siempre lo vemos un poquito complicado, ¿no? Pero esos procesos, ¿no? Que de pronto dices, oye, voy a llegar aquí y dices, no, espérate, que primero tengo que hacer otras 3 pruebas de evaluación, validar eso y luego ya, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos es que de un proyecto muy grande salen proyectos muy pequeñitos y que a lo mejor tú no vas a llegar al final del proyecto porque te has quedado en hacer las pruebas antes, ¿no? Cuéntanos un poquillo qué dificultad había encontrado y cómo va ese proceso, porfa. Vale, sí, hombre, claro, inicialmente habíamos empezado con eso, ¿no? Con ese estudio que no era poca cosa, que era una barbaridad de estudio, pero es lo que tú dices, o sea, claro, empezamos, ¿no? Y tú lees un montón y te informas, ¿no? De qué existe, de qué pasa con esto, de qué pasa con la conducción, claro, empiezas por lo básico, primero pues qué es necesario para conducir, o sea, qué habilidades necesitamos, qué se pone en juego cada vez que tú coges un coche, qué pasa cuando sufres un ictus, qué cosas se pueden alterar y de qué manera, ¿no? Y qué están haciendo en otros países, cuáles son los protocolos en otros países. Entonces tú vas un poco como, ¿no? Ampliando tus miras y viendo un poco la situación real como está, ¿no? En distintas partes. Entonces, claro, vimos la situación real en otros países, es una maravilla, o sea, una maravilla cómo tienen organizado todo, ¿no? O sea, desde el mismo hospital, se cubre, ¿no? Desde lo más básico de, ya lo sabéis, ¿no? De vestirse, ducharse, ir al váter y acaban, claro, cubriendo muchas esferas de una vida de una persona. O sea, si ellos ven que, ¿sabes? Que se puede seguir más, llegan hasta la conducción, llegan a cosas complejas, ¿no? A cosas instrumentales muy complejas. Y en esos hospitales pues se parte de esa base. Y luego ya los propios sistemas, ¿no? De, por ejemplo, organismos como el nuestro, que es la Dirección General de Tráfico, pero en otros países, pues tiene evaluadores oficiales que no son solamente personas, ¿no? Como podemos conocer que son las profesoras de autoescuela y tal, sino que tienen, por ejemplo, terapeutas ocupacionales, o había otros países que tenían la figura de psicólogas, ¿no? Que evaluaban estos otros aspectos
cuando eran conductores o personas que habían conducido y que les había ocurrido X cosas, ¿no? Y se necesitaba una valoración más específica, ¿no? Una valoración de profesionales entrenados, por decirlo así, ¿no? En eso. Entonces, claro, estamos viendo esos protocolos y esas cosas en otros países y flipamos muchísimo, porque es como que qué bien y qué bonito se pueden hacer las cosas. Y claro, y entonces veíamos que esta gente pues tenía obviamente herramientas, tenían recursos para evaluar a las personas y para saber exactamente qué tienen que evaluar, ¿no? Hay en cada uno de estos países pues habían habido personas que habían estudiado y que habían dicho, bueno, pues mira, en la población, no sé, de Suecia, ¿no? Los suecos, pues se ve que tal y tal y tal y tal, ¿no? Y en función de eso, pues tenían sus propias herramientas para evaluar a la población. Entonces, claro, ¿qué pasa con España? Pues que, claro, ahora volviendo la vista, después de haber visto todo eso, ¿no? Volvemos la vista otra vez a España y vemos que bueno, que no, esos protocolos pues no están tan bien desarrollados, ¿no? Entonces, tú cuando una persona sufre un ictus o le pasa algo de salud que puede afectar a su conducción, como ciudadano, pues, tú tienes que informar, estás en la obligación de informar, ¿no? a los organismos oficiales de conducción, bueno, de tráfico, ¿no? Tú estás obligado a informar de ese cambio en tu salud para que ellos, con sus profesionales, determinen qué se va a hacer contigo, ¿no? ¿Qué se va a hacer con tu conducción? Porque, claro... Cosa que no pasa en realidad, quiero decir, ¿no? Por lo menos la experiencia, el porcentaje altísimo de usuarios que nosotros tenemos, a no ser que coincida que tienen que renovar el carnet, nadie va a ningún sitio a decir, oye, mira, que he tenido un ictus, y eso queda un poco de miedo, como yo digo siempre, ¿no? Que esperemos que pasen los 10 años antes de que se te ocurra coger el coche y que te lo tengas que renovar, ¿no? Eso es verdad que ni siquiera sabía que existía el protocolo en España, de que realmente habría que informar, ¿no? Pero en realidad no se hace. Sí, sí, además hay, vamos, la DGT tiene, bueno, tiene un montón de documentos súper interesantes y hay algunos que, bueno, y son obviamente todos que se consiguen por internet, ¿no? Y sobre todo hay unos, ¿no? Que es conducción y bueno, y problemas de salud, ¿no? Y es un manual súper extenso y súper completo que resume de una forma bien explicada, ¿no? Todas las normativas según cada tipo de problemas de salud, ¿sabes? Porque claro, no solamente están los neurológicos, están los cardiológicos, están no sé qué, están los físicos exclusivamente, ¿no? ¿Qué pasa si hay una amputación? ¿Qué pasa si tal? ¿Qué pasa también con el deterioro cognitivo por la edad? Cuando hay enfermedades mentales, claro, pueden haber muchísimos temas de salud que te van a influir en la conducción y hay normativas vigentes, obviamente todo eso está súper regulado ya. Claro, en última instancia, muchas veces, cuando ya te vas leyendo estas normativas y tal, al final un poco depende del criterio facultativo especialista, ¿no? O sea, si hay un tema neurológico, obviamente, si el neurólogo o la neuróloga no ha dado previamente su visto bueno, no pasa nada, no puedes hacer nada, no puedes seguir adelante. Entonces, claro, en última instancia siempre está el criterio del profesional especialista, ¿no? Incluso, ¿no? Si hay temas visuales, ¿no? En fin. Y entonces en estos casos también. Pero es un poco lo que tú dices, el tema está en que es una obligación ciudadana, ¿no? Y en temas de ictus, en temas de daños cerebrales sobrevenidos y tal, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que por ejemplo, que tú pues no seas consciente ¿no? de lo que te pasa y digas, ¿yo para qué voy a ir si yo estoy bien? O sea, yo cojo el coche y tiro para adelante porque yo he conducido toda mi vida y esto no es nada, o sea, esto tal y cual. Y entonces pues hemos conocido a algunas personas que efectivamente están así. Y como su carnet pues no le caduca hasta dentro de 7 años, pues esa persona, a no ser que por lo que sea le pare, ¿no? La policía, la Guardia Civil o lo que sea, y se dé cuenta de que va conduciendo así, con el volante así, cambiando la marcha así, soltando el volante, nadie la va a parar. O a no ser que ocurra algo peor, ¿no? A no ser que ya ocurra un accidente y pasen cosas mucho más graves.
Entonces, claro, ahora mismo pues depende del ciudadano. Depende del ciudadano. Incluso aun dependiendo del ciudadano, también hemos tenido bastantes ejemplos de personas que después del proyecto después de haber venido y a ser evaluadas, se han animado a decir, venga, pues voy a comunicarlo, voy a iniciar los procedimientos para poder volver a conducir con las adaptaciones oficiales y con todo ya en regla. Que incluso eso pues les ha costado bastante, ¿sabes? Porque el protocolo es un poco como que ellos tendrían que ir a un centro de reconocimiento, ¿no?, de conductores, los habituales, ¿no?, donde tú te vas a sacar el carnet y te reconocen por primera vez, ¿no?, el reconocimiento médico. Entonces tienen que ir allí con sus informes, con todo lo que puedan llevar y tal, pero claro, ahí te reciben personas que no son especialistas en neurología. O sea, son, claro, son facultativos, pues pueden haber psicólogos, médicos, pero no son especialistas. Entonces ahí, bueno, es como un primer cribado en el que, bueno, muchas veces en esos centros, pues si lo ven claro, pues ya de ahí te ponen las adaptaciones que necesitan, las limitaciones que necesitas y tal, y estupendo. Otras veces no, otras veces de esos centros los derivan, ¿no?, a, bueno, a conductores, ¿no?, esto de tráfico, que ahí ya sí los vería un tribunal médico y tal, que volvemos a lo mismo. No son especialistas en neurología tampoco. Y ellos, pues, bueno, pero ellos son ahora mismo todas las personas, todos los organismos oficiales que determinan con el criterio, ¿no?, con su criterio profesional, si una persona, pues, ahora mismo esta persona puede o no puede volver a conducir o no, ¿no? También obviamente una vez que llegan a este tribunal, pues puede existir la posibilidad de que hagan que la persona se monte en un coche de autoescuela y también vean su desempeño, porque muchas veces por los informes o por tú valorarlo, pues no lo terminas de tener claro, obviamente, hasta que lo montas en el coche. Y ves cómo, ¿no?, cómo responde a las adaptaciones y a las cosas. Entonces, claro, ahora mismo el procedimiento es así. La realidad que ocurre, que el procedimiento está muy bien delimitado y muy bien estructurado, pero ese primer cribado de los centros de reconocimiento médico depende una barbaridad de cómo funcione cada centro, de qué profesional esté dentro, de lo que sepa, de lo que no sepa. Entonces, claro, es muy complicado porque es lo que estábamos hablando siempre, que al final termina siendo un poco, ¿no?, a criterio de los conocimientos y experiencia del profesional, ¿no? Entonces, realmente hace falta algo un poquito más estructurado y más estandarizado, sobre todo para los casos en los que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que lo mismo en otros casos lo tienen clarísimo, los protocolos son muchísimo más claros, ¿no? Pero en nuestros casos, sobre todo, bueno, vosotras que sabéis, que lo veis, que hay personas que a no ser que tú ya lo sepas, ¿no?, y trabajes mucho con personas con daño cerebral y las evalúes, es difícil determinar que a esa persona le pasa algo o no le pasa algo, porque simplemente, ¿no?, con tener una habilidad muy buena de conversación, de salir, de tal, no sé qué, pues puede pasar, ¿no?, incluso si no lo ves que físicamente le pase nada, pero lo mismo son personas que tienen un perfil atencional muy complejo, ¿sabes? Muy, ¿no?, unas redes ejecutivas de atención más, ¿no?, difíciles de ver si no realmente no la estás evaluando específicamente o no lo pones a desempeñar la tarea. Entonces, claro, son perfiles de personas que se escapan mucho a esas evaluaciones. Y que bueno, y que eso de cierta forma es un poco en lo que queremos contribuir, ¿no? Contribuir a que esas evaluaciones, pues, o esos cribados, pues, sean, que hilen un poco más, que sean más finos y que se pueda ver bien, ¿no? Incluso también cuando ahí ven personas que están ¿no?, que aparentemente, físicamente parecen muy mal, pero que luego a nivel cognitivo pueden perfectamente desarrollar la actividad y muchas veces les ponen más problemas porque aparenta, ¿no?, que no está tan bien para conducir. Entonces, claro, para todas estas cosas, pues, una buena evaluación que nos ayude desde un principio a cribar bien todo y a determinar esto, pues estaría bien, estaría muy bien. Yo creo que ayudaría, sobre todo ayudaría mucho a que tengan más herramientas las personas que ya de por sí están haciendo este trabajo, ¿sabes? Y que se enfrentan a estas decisiones que no son nada fáciles.
Entonces, estaría bien poder incluir eso ahí. Pues sí, la verdad es que sería todo un detalle, ¿no? Tener esta herramienta, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, una decisión muy a nivel de criterio individual y no es un desempeño en una tarea sencilla, sino que, como tú bien has dicho antes, corre un riesgo la persona que va dentro del coche, tanto los ciudadanos que van, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una actividad complicada, delicada también a la hora de volver a desempeñarlo y bueno, yo creo que como bien dice, si este protocolo estuviera estandarizado y estuviera expandido, ¿no? Por todo este abanico de profesionales y de centros por los que pasa una persona con Nectur, pues vaya, ya con que estén en el primer paso sería ya un logro estupendo. Y si seguimos un poco hablando por el tema este de la investigación, de cómo había enfrentado a todas estas dificultades y demás, tengo curiosidad de ver un poco que este tipo de protocolos y de proyectazos, si tiene algún tipo de colaboración, una financiación económica, de cómo sustentáis un poco este trabajazo, Ana. Y eso es el tema de siempre de la investigación. La caja negra. Sí, o sea, es verdad que la mayor parte, bueno, se sustenta siempre por el trabajo de la gente, que, bueno, que muchas veces es gratuito, pero realmente es verdad que nosotros, gracias a los grandes perfiles de las profesionales que nos dirigen, ¿no? Así como de los proyectos que diseñaron y de las cosas que hicieron, que estuvo muy bien, nos concedieron eso, unas subvenciones que, bueno, que estamos subvencionados por los fondos europeos, por los fondos FEDER, y estuvimos con esos fondos, te daban como para cubrir 2 años de investigación, ¿no? Tú presentas un proyecto, dices lo que quieres hacer y en esos 2 años tienes que cumplirlo, ¿no? Tienes que cumplir con esos objetivos. Y entonces para eso pues te dan una financiación y dentro de esa financiación, pues claro, se puede contratar a personal técnico, ¿no? Que se encargue de, bueno, de las cosas del día a día, ¿no? De citar participantes, de análisis de datos, de pasar evaluaciones, bla, 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 hasta también, pues claro, tener financiación para poder, no sé, comprar materiales necesarios, contratar, ¿sabes? Si hace falta informáticos u otro tipo de profesionales para, ¿no? Todas las cosas que tenemos que llevar adelante en cuanto a ordenadores, el simulador, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, para que una vez que vayamos teniendo resultados, que esos resultados se difundan, ¿sabes? Porque lo importante, a lo que se le hace mucho hincapié a todos estos proyectos y en general a lo que se le debería hacer hincapié a la ciencia, vamos a decirlo así como en grande, es que siempre transfiera de cierta forma a la sociedad, o sea, que al final alguien se beneficie de esto, ¿no? Una población o lo que sea. Entonces, pues claro, en este caso, pues también, ¿no? Tenemos fondos para eso. Más allá de eso, más allá de los fondos FEDER y tal, que eso es lo que nos ha dado la vida estos 2 años, que ya mismo se acaba, y ahí es donde empiezan los problemas. Estamos intentando, pues eso, estamos intentando también ahora pues presentar otros proyectos que sirvan un poco como de continuación a lo que estamos haciendo, ¿no? Que ya verse un poquito más sobre la difusión, ¿no? De los resultados de todo eso, pero eso ya es como bastante más a futuro porque obviamente primero tenemos que hacer el protocolo y tener las cosas bien hechas, ¿no? Pero también hemos intentado eso, pues llamar a varias puertas y hemos dicho cuál sería la puerta que más nos podría asegurar que realmente lo que hagamos tenga una influencia grande, ¿no? O sea, que si salen cosas positivas y beneficiosas, pues que realmente beneficien a la población. Entonces hemos dicho, pues hombre, hemos pensado en la DGT, obviamente, en la Dirección General de Tráfico, que claro, que obviamente se mueve por toda España. O sea, son los que, ¿no? Los que rigen en todo el tema de la conducción. Entonces, pues eso, tocamos puertas de la DGT
Y la verdad es que creo que tuvimos mucha suerte y todos los astros pues confluyeron de una forma maravillosa, ¿no? Porque hubo gente de la DGT muy interesada en lo que estamos haciendo y además pues eso, pues realmente estamos hablando de eso, ¿no? De las directoras, por ejemplo, de la Subdirección General de Formación y Educación Vial y también del Observatorio Nacional de Tráfico. Estos dos organismos dentro de lo que es la DGT se interesaron muchísimo en lo que estamos haciendo y entonces pues estuvimos reunidos con ellas y tal y les comentamos un poco todo, les expusimos el proyecto, hacia dónde queremos avanzar y tal. Y pues tuvo una acogida muy buena, muy buena, muy buena. O sea, ellos hemos empezado a hablar ya, ¿no? Como de colaboraciones para que nos ayuden a, de cierta forma, a poder terminar esta fase, ¿no? Y con más población, ¿no? Con más muestra de gente, para que podamos tener unos buenos resultados y que esos resultados y esas pruebas que creemos y todas esas cosas, pues podamos emplearlas, ¿no? De verdad. Y también nos dijo la DGT eso, ¿no? Bueno, la DGT, estoy hablando de la DGT, cuando en realidad ha sido, nos han dicho, ¿no? Que realmente también llegamos como en un muy buen momento, ¿no? Porque están también pensando, ¿no? En darle mucho más protagonismo a los terapeutas ocupacionales a la hora, ¿no? de evaluar a todas estas personas, ¿no? Que tienen pues, tal vez un deterioro cognitivo leve, que se encuentran en ese punto, ¿no? de no saber si se puede, si no pueden volver a conducir, o gente que, como en nuestros casos, ¿no? Que ha ocurrido algo, que ha atravesado un problema de salud gordo y entonces hay que evaluar y ver, ¿no? Entonces, bueno, parece que llegamos en un buen momento para eso, ¿no? Justo. Y hay muchísimo interés por parte de estos organismos de la DGT y bueno, y estamos empezando. O sea, las primeras conversaciones y las primeras cosas parecen que van muy bien y que podemos tener unos tipos de colaboraciones a futuro muy interesantes, la verdad, muy interesantes. Y sobre todo que ayuden eso, ¿no? A que se difunda bien todo esto, ¿no? Que no llegue solamente a 2 o 3 clínicas y ya está, ¿no? Sino que bueno, que tengamos una influencia mayor y que el beneficio sea mayor, ¿no? Así que bien. Estupendo, bien, ¿no? Estupendo. Hombre. Y habéis estipulado, no sé, a lo mejor me estoy viniendo muy arriba y esto es imposible ahora mismo calcularlo, pero ¿habéis pensado cuándo esto podría ser una realidad y cuándo podría el protocolo estar ya en funcionamiento? Uf, pues ojalá, o sea, ojalá lo supiese. Pero, no, pero realmente, mira, nosotras pensábamos seguir evaluando hasta junio, que era donde nos daba el proyecto, pero ahora sí tenemos más suerte, o sea, si tenemos suerte y nos ayudan a alargar un poco más este periodo de evaluaciones para tener más gente, pues lo mismo estamos evaluando hasta final de año. O sea que con suerte podemos estar todo este año todavía así, aumentando la cantidad de gente y entonces ya a final de año o a inicios del que viene ya hacer bien todos los análisis que tenemos que hacer, que también colaboramos con metodólogos y tal, que nos ayudan mucho en esta tarea, que muchas gracias, que no es nada fácil. Entonces, claro, ya haríamos bien todos estos análisis y ya a raíz de estos análisis estadísticos ya podríamos ir, ¿no? Determinando cuáles pruebas sí, cuáles pruebas no, qué pruebas sirven para qué y desarrollar ese protocolo. Entonces, poniéndole tiempo, que ojalá fuese así, ojalá pudiésemos evaluar todo lo que queda de año, empezar a hacer esos análisis para el año que viene, en enero, febrero, marzo, y para esa época pues empezar ya a tener algo más definitivo, ¿no? Y ya después ya lo que quedaría es montarlo bonito y difundirlo bonito. Y ya ver los canales de difusión y ver de qué manera beneficiaría, ¿no? Difundirlo y a quiénes, ¿no? Porque lo que sí tenemos clarísimo es que en todo ese proceso de difusión o de todo lo que venga después, queremos sumarnos a lo que es la ciencia ciudadana, que es una metodología en la que las personas que se benefician, ¿no? de estos resultados, ¿no? científicos
sean también las que te ayuden a decir cómo se van a implementar, ¿no? O sea, hacer de cierta forma todo con y para las personas con daño cerebral. Entonces, sería eso, sería cuestión de todas las siguientes fases, ¿no? De creación de otras cosas, de creación de nuevo conocimiento científico y tal, ya se harían con personas con daño cerebral. Y obviamente con todos los equipos de investigación, pues de igual a igual, para que realmente lo que se aplique con las necesidades de la gente que lo necesita. No siempre, ¿no? Desde los terapeutas te vamos a decir qué necesitas y cómo lo vas a recibir, ¿sabes? Y ya está, y entonces darle ese protagonismo realmente que es lo que hay que hacer. O sea, así que en ello estamos, que esperamos que el año que viene, la primera mitad del año que viene sea calentita. Wow, bueno, entonces está muy cerca, es vamos, una meta súper a corto plazo realmente. Sí, sí. Qué guay, Ana. Pues la verdad es que súper interesante el proyecto, como hemos repetido 20 veces, muy necesario, creo que lo tenéis súper atado y bien estructurado para que sea muy potente y abarque a una gran población, ¿no? Y eso sin dejaros en el tintero nada, ¿no? Que dificulte un poco el pasar ese protocolo y que sea además, yo creo que también lo estáis como preparando para que sea algún tipo de protocolo y de forma de valoración sencilla. Es decir, sencilla en cuanto a cómo valorar ese desempeño, a que cualquier persona que esté un poco formada o se instruya, conozca y lea el protocolo, diga, vale, puedo familiarizarme fácilmente, rápidamente con él y bueno, luego ya como sea, ¿no? Como tenga que proceder, pero creo que lo estáis haciendo muy limpiamente en ese sentido, que creo que, jolín, que también a los profesionales que ojalá podamos nutrirnos de ello, no tengamos que hacer como una super mega formación y estar 3 años preparándonos, sino que con formaciones como equipos como el vuestro, ¿no? Que nos recomienden pues de esta manera, de la otra, y cogiendo práctica, que entiendo que también pues tenemos que formarnos en ese sentido, pero de una forma eso, como muy, muy cotidiana. Creo que eso también va a facilitar que la mayor parte de la gente que podamos involucrarnos en esto y tengamos mínimamente una parte en este volver a desempeñarse las personas con ictus, nos pongamos manos a la obra y no tengamos excusas de es que no tengo formación, es que no me han preparado, es que no, es que esto con una conversación con vosotros y con práctica ya me puedo poner a ello y puedo estar pasando este tipo de pruebas que va a facilitar que mi paciente tenga o no esa facilidad de conducción. Entonces yo por ahí también chapó y os felicito porque el proyectazo, a mí me está encantando, de verdad, creo que vamos, no, de verdad, Jolín, Ana, me parece súper guay, súper tocho, muy importante y muy top, que creo que va a ayudar a muchísima gente. Ojalá, Ana. Que todo vaya saliendo bien. Esperemos que luego los resultados digan algo, ¿no? Porque si no estamos aquí construyendo castillos en el aire, que luego nos van a decir los resultados, esto no sirve para nada, nada sirve para nada. No, pero Seguro que algo sí. habrá, siempre hay Claro, algo. yo creo que simplemente, ¿no? El hecho de poner la necesidad, ¿no? Ese análisis que hacéis ¿no? Que os comenté al principio, de la importancia de la conducción en la participación. Quiero decir, ya de pronto es como esto está ahí, forma parte de la vida de las personas, tiene una influencia importante, un déficit en conducción en su perfil ocupacional, en su implicación, en su identidad personal. Quiero decir, nada más que eso, yo creo que ya es una aportación súper importante, interesante, que ya como que le da un sitio, ¿no? Y que nos da un punto de inflexión donde dice, oye, mira, que vamos a pensar que la conducción es algo más que, ¿no? Porque también creo que es una reflexión interesante partir desde ahí, ¿no? Porque es una necesidad que nosotros en clínica vemos cada día, como hemos dicho, quizás, pero a lo mejor no somos capaces o nunca hemos llegado a profundizar tanto, ¿no?
qué es la conducción para una persona, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hay un perfil de hombres de determinada edad donde es mucho más vital la conducción que a lo mejor en mujeres? Porque al final, ¿no? Es como nos marca cultura, nos marca valores, ¿no? Y fíjate que estás viendo un único aspecto, ¿no? Que es la conducción. Entonces creo que el simple hecho, ¿no? De darle, que no es simple, ¿no? Pero como esa parte de la que partes, ¿no? Como esto es lo que yo pienso y a partir de aquí voy a crear algo muy grande. Pero el hecho, ¿no? de poner la conducción y darle el papel que tiene, la relevancia, el valor, pues como decía también Merche antes, ¿no? La diferencia de significación o la importancia de conducir para el hombre del campo que simplemente quiere ir a su campo y a su huerto, o la persona que trabaja en Madrid o en Barcelona, donde me paso 3 horas de mi vida en el coche para ir a trabajar, ¿no? O sea, realmente luego no sé en qué medida esos aspectos lo habéis tenido en cuenta también en los protocolos, ¿no? Si existe una diferenciación, pues a lo mejor a nivel cultural, educativo o de el uso que se le da a la conducción, porque claro, a lo mejor no es el mismo protocolo, ¿no? No es la misma importancia que tú le vas a decir al hombre del pueblo que va tal de puedas conducir o no, que el que se tiene que meter en Barcelona a conducir, o el que la conducción es su modo de vida, ¿no? Donde vamos a cambiar un poco eso o, mira, quítate la idea porque aunque puedas conducir a un nivel básico del día a día, no te va a poder hacer 6 horas en un camión, ¿no? Entonces, ¿en qué medida ese tipo de condicionantes, de aspectos más de tipo social, están incluidos en el protocolo? Pues nosotras al principio siempre, claro, les pasamos a las personas como una especie de entrevista cortita en el que, bueno, obviamente recopilamos todos los datos de personales, de el daño neurológico y tal y cual, pero también luego tenemos como una entrevista que es específica de la experiencia en la conducción, en fin, ¿no? De todas estas cosas. De cuántos años lleva conduciendo, para qué conducía, la frecuencia de conducción, en fin. Entonces, todos esos datos, claro, luego también los tendremos en cuenta porque los relacionaremos con muchas cosas. Pero claro, eso es a nivel de nuestro estudio y a nivel porque a nosotras también nos interesa, ¿no? Ese contenido más cualitativo y ese contenido de ver cómo se relaciona, ¿no? Un hábito más formado, ¿no? Una experiencia mayor, ¿no? No sé, todas esas cosas a nosotras nos interesan, pero claro, luego cuando lo que respecta a la conducción en sí, al final es una decisión dicotómica y no hay más. O sea, es apto o no es apto para conducir. O sea, es que al final, claro, cuando los organismos de tráfico determinan si sí o si no, no lo determinan en función de lo significativo que sea para ti, para qué lo vas a usar, no sé qué. Obviamente estamos hablando de la conducción normal, no la conducción profesional, ¿no? O sea, la conducción profesional, los carnets profesionales y todo eso van por otra liga, ¿vale? Estamos hablando de la conducción de un usuario normal, ¿vale? Entonces, claro, ahí no se tiene en cuenta, o sea, si lo vas a usar más o menos, si lo vas a usar para llevar a tus chiquillos, si vas a tener que atravesar una autovía complicadísima de Madrid todos los días durante 3 horas, a ti te aceptan o no te aceptan que vuelvas a conducir en función de que puedas o no puedas hacerlo y punto, y que no seas un peligro ni para ti ni para los demás. Y se acabó. Entonces se asume que si tú puedes conducir en mitad del monte, en Valencia, en la playa, en todas partes, ¿sabes? Porque tienes que cumplir con todo eso. A no ser, obviamente, que te pongas limitaciones en tu carnet por temas de salud, ¿no? Que no conduzcas por la noche, que no superes los 100 kilómetros por hora, que no puedas pisar determinado, ¿no? Esas limitaciones existen también. Pero, claro, eso creo que nos interesa a nosotras por nuestra deformación profesional. Sí, no existe un carnet de no deberías meterte en una rotonda porque te comen los morbillos, ¿no? Eso no, lo de la velocidad, noche, número de horas, ¿no? De tiempo, a lo mejor en personas que tienen fatiga, sí que entiendo. Vamos, sé que estaba protocolizado, no sé a qué nivel, pero sé que estaba protocolizado.
Pero bueno, sí, seguramente somos nosotras, ¿no? Que dices, jo, pues si esta persona va a ir de aquí a allí en este pueblo que no tiene rotonda, son 3 calles, un semáforo, yo creo que puede conducir, ¿no? A lo mejor para quitarnos ese marrón a los terapeutas, ¿no? De, si es para ir ahí abajo, puedes conducir. No existe el protocolo de o puedes o no puedes, ¿no? No existe las medias tintas, ¿no? Los grises. Vale, Claro, vale. claro, es que es algo que ya supera mucho nuestras funciones como terapeutas de clínica o de tal, claro, es una cosa totalmente legislado y que juega con, claro, es que al jugar con vidas, al jugar con la seguridad, tienen que ser, claro, criterios bastante más estrictos. O sea, entonces, claro, y se entiende perfectamente. Porque luego tú le dices, sí, sí, venga, ¿no? Lo que decía Merche, ¿no? El señor este de campo que nada más que lo quiere para ir de aquí para allá, pero claro, le dices que sí y te le estás diciendo que sí a todo. Entonces ese señor lo mismo un día dice, yo es que quiero ir al pueblo a pillar no sé qué, voy a tirar por ahí, por la autovía, para tal. Entonces, claro. Y otra pregunta, y ya terminamos, Ana, pero es que Sí. a mí me surge mucha. Has comentado, ¿no? O sea, el protocolo en principio, el fin es saber si se puede o no se puede, pero también has comentado que como otra idea del proyecto establecer una serie de pautas o de formas de intervención como para poder ayudar a la persona, ¿no? Que está en ese punto en el que no tengo todavía la capacidad suficiente, pero puedo trabajar X cosas, ¿no? Que me permitirán llegar a eso. ¿Eso es otra parte del proyecto? ¿Será como otro proyecto distinto que nazca a raíz de ya tenemos el protocolo? ¿Hay alguien que ya esté trabajando en esa línea? No sé si dentro de tu grupo o en otro grupo que conozcáis que esté trabajando más en la línea rehabilitación, por así decirlo, como en ese enfoque. Claro, es que la idea, obviamente, que de lo que creemos no es sustituir o sea, lo que ya están haciendo los profesionales que se encargan de eso, ¿no? Los profesionales que oficialmente tienen que determinar si una persona puede o no puede conducir. Lo que queremos es dar más herramientas, ¿no? Queremos como dar más herramientas para poder valorar mejor. Y que, claro, y que también puedan tener herramientas no solamente las personas que ya van a decidir, ¿no? Oficialmente si se puede o no se puede, sino que las podamos tener pues personas que estamos en la clínica, ¿no? Que estamos en hospitales o en clínicas, ¿no? De neurorehabilitación y tal, porque claro, tú teniendo una de estas herramientas que tampoco sea dicotómica, que a nosotros como clínica nos interesan, pues por ejemplo, tricotomizar, ¿no? O sea, que te digan, ahora mismo no puede, pero no puede por esto, y por esto, y por esto y por lo otro. O ahora mismo está dudosillo, ¿sabes? O sea, tendría que entrenar esto y esto y esto porque está ahí, ¿no? O ahora mismo sí podría, ¿vale? Y es verdad que podrías mejorar esto y esto y esto, pero sí podría, ¿no? Entonces, claro, a nosotros el hecho de poder tricotomizar eso, como no somos la DGT, no nos interesa tanto como saber si sí o si no, ni tampoco somos los profesionales que vamos a determinar eso, ¿no? Porque para eso ya están los que están, pero sí nos serviría un poco para lo que tú dices, ¿no? Para la rehabilitación de esa capacidad, ¿no? De esa actividad. Es decir, está fallando esto, esto y lo otro, y sabemos que esto influye en la conducción y que le va a dificultar esto. Entonces, pues saber si está muy mal, si está regular o si está medianamente bien o bien, ¿no? Y ahí nos va a dar pistas para poder influir en esa rehabilitación de lo que realmente le hace falta. Entonces, claro, obviamente sería súper chulo que en un futuro ideal pues, desarrollásemos un protocolo que efectivamente sirve y que es maravilloso y que luego dijésemos, vale, ya los tenemos evaluados y ahora esto, ¿cómo lo entrenamos? ¿Cómo lo rehabilitamos? ¿Qué hacemos? ¿Vale? ¿Valen las fichas para esto o habría que hacer otra cosita un poquito más complejilla? O algo más como ¿no? de desempeño ¿no? real. Entonces, eso sería como, claro, un futuro muy maravilloso en el que alguien que quisiese hacer su doctorado, pues se podría emplear en desarrollar algún tipo de intervención que todo el mundo pudiese utilizar, ¿no? Sí, pero bueno, ya de base la propia herramienta te va a dar guías, quiero decir, que no Sí, sí. necesitas
que es una herramienta que se va a desarrollar que no necesita luego, mira, te intervienes específicamente en eso, sino tú ya como terapeuta, ¿no? Pues te han dicho, falla esto, ingéniatela para que mejoren esos aspectos que son los necesarios para la conducción, ¿no? Que ya la propia herramienta ya te da esas claves, independientemente de luego se desarrolle algo específico, ¿no? Pero que sí que es algo que tiene un uso inmediato de cara a cómo te puedo yo ayudar a que consiga alguno de estos aspectos. Vale, genial. Maravilloso, maravilloso. Sí, es muy bonito. Aquí Ana también animando a todos los que quieran hacer el doctorado a seguir sus pasos y Hombre, ampliar fronteras por este ámbito. Pero sí, sí, yo creo que lo que habéis estado diciendo, que al final abrís una puerta y os encontráis con 25.000 millones de quiero y no puedo y ahora tengo que reconstruir para poder seguir y bueno, al final vosotros habéis sembrado una semillita súper importante que estoy convencida de que vamos a ir recogiendo nosotros de una manera como clínicos, los investigadores de otra, los jefazos de la DGT, ¿no? Cuando vean este proyectazo y la importancia y repercusión que tienen, pues seguro que también piden a más equipos que trabajen en este aspecto. Entonces yo, por mi parte, nada más que Ana, darte las gracias por estar aquí con nosotras en nuestra reunión de neuroocupación y por el trabajazo que estás haciendo. Bueno, la enhorabuena, mi más sincera enhorabuena, ¿no? Por este trabajazo, por lo que estáis haciendo y yo no sé si quieres terminar con alguna super reflexión o nos despedimos ya hasta la siguiente vez que nos quieras acompañar. Nosotros estamos encantadas de que vengan a nuestro ratito. no voy a soltar una super reflexión, creo que hemos hablado ya una barbaridad, pero sí agradeceros, vaya, que nos hayáis dado este espacio de que yo al final soy una voz de todo el equipo y de todo el trabajo que estamos haciendo mucha gente. Pero está bien que se pueda ya ir hablando de conducción, que haya gente que se inspire, lo que tú dices, ¿no? Que digan, pues venga, pues vamos a investigarlo, o vamos, ¿cómo se trabaja esto? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué está pasando? La cuestión es que empiece a rodar el tema y que se hable y que se difunda y que se empiece a hacer algo, ¿no? Y ya está. Entonces, en ese sentido, pues agradeceros de parte de todo el equipo que estamos trabajando en esto que nos hayáis dado este espacio, vaya. Sí, sí, estoy convencida de que a partir de aquí se va a hablar mucho, mucho de tu proyecto, de una manera o de otra. Creo que sois muchas personas maravillosas que a muchos se os conoce desde un ámbito del otro o de otro y esto va a dar que hablar, estoy convencida. Hombre, yo le digo a Ana que es la primera vez que hemos tenido una invitada externa a nosotros, aparte de ti, ha estado alguien más conectado a Azul, lo cual a mí me ha hecho muchísima ilusión, porque ha sido de la verdad que no estamos solo Ana, Merche y yo aquí charlando, o sea, eso quiere decir que ya de alguna manera está llegando a algún lado, ¿no? Luego ya, bueno, pues las reproducciones o las visualizaciones que tenga el vídeo en YouTube, yo creo que bueno, llegamos a donde llegamos, pero hay gente que nos escucha en diferentes sitios, creo que le puede parecer interesante y agradeceros a vosotros, ya ves tú, que estáis invitados, tú ve hablando muy bien de nosotros, al resto del equipo, pues para que vengan a contarnos, porque es verdad, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que hablemos de los proyectos que se están llevando a cabo, de las investigaciones, porque es verdad que muchas veces a los clínicos no nos llega la investigación hasta que está al final, hasta que está proyectado o hasta que conoce a alguien. Entonces, creo que hablar un poquito, ¿no? Pues de qué investigaciones se están desarrollando de terapia ocupacional, por un lado, anima a los terapeutas ocupacionales a investigar, que yo creo que es una cosa súper interesante. El primer podcast lo abrimos con Josan contándonos sobre investigación en terapia ocupacional y creo que, bueno, él sabe que tiene esa espinita como diciendo, sí, esto es muy fácil, sí, todo el mundo puede investigar, no sé qué, pero oír proyectos, ¿no? Y decir, oye, mira, yo estoy investigando, estoy haciendo esto, y las dificultades son unas u otras, pero están saliendo cosas interesantes. Entonces, pues yo también te animo bueno, que invita a toda esa gente que creas que tiene proyectos interesantes bueno, a rellenar estos raticos nuestros del podcast, porque bueno, por poco que nos oiga, pues creo que es una forma también de
de difundir, ¿no?, esa investigación que se está haciendo, porque hay cosas muy chulas que se están investigando en terapia ocupacional, que creo que se escuchan poco y que sobre todo que a los clínicos no nos llegan o nos llegan como los últimos resquicios, ¿no? Y muchas veces tenemos también esa sensación de que los terapeutas no investigamos o de que se investigan cosas que no son de terapia ocupacional, que también tenemos muchas experiencias de está investigando, pero está investigando desde el área de fisioterapia o desde el área de psicología y tienes la sensación de que no son tu área, pero tú a lo mejor estás dentro de un proyecto de una red de neuropsicólogos, pero con un trabajo muy específico de terapia ocupacional. Entonces creo que aporta un montón al podcast, ¿no? Y da esa identidad chula de terapia y de investigación. Entonces te animo, te agradecemos enormemente que hayas participado, pero sobre todo te animo a que digas, oye, que está muy bien, que has echado un ratico allí muy bueno con ella hablando, vende tu libro sin vender nada, porque además hablamos de universidades públicas, de que todo lo que se está haciendo es público, que se va a liberar, ¿no? Que es un trabajo que no está ahí, que creo que eso es también uno de los principios que nosotros nos planteamos desde el podcast, ¿no? Que no vamos a vender cursos de nada, sino que algo que se está haciendo con dinero público, con fondos FEDER, con mucho curro de profesionales y que son unas universidades públicas las que están detrás. Y yo creo que también eso es interesante, ¿no? Que no es esto lo estamos haciendo y luego ven y me paga el curso para poder sacarte tal, ¿no? Sino que realmente es la ciencia por la ciencia, ¿no? Y yo creo que eso está muy guay. Así que nada, Ana, muchas gracias y que repitas cuando quieras. A vosotras, chicas, gracias. Muchas gracias, de verdad. Te esperamos en los siguientes episodios, siempre que quieras, ya lo sabes. Y nada, pues si os parece, damos el broche con esta invitación a que se investigue mucho más y que se ponga un poco más de voz a todos estos proyectazos como el vuestro. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión. Un saludo a todos. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós.